Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional y hoy 12 de mayo del 2021 les invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Hechos capítulo 20 versículos 1 al 16, Jueces capítulos 13 y 14 y Job 42. Hechos 20 del 1 al 16, Jueces 13 y 14 y Job capítulo 42. El día de ayer que meditamos a la luz de la Biblia en el libro de Daniel, había un desafío, una invitación de Daniel a confesar no solo nuestros pecados, sino también incluso a confesar los pecados de nuestros padres. A que ya que estamos en este proceso de ayuno y en esta gran necesidad de interceder, de pararnos en la brecha, de tomar acciones efectivas, lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, como iglesia. Y espero que haya sido ayer, que haya estado en su corazón, en su sentir, el confesar a Dios. Primero, nuestros propios pecados y faltas, ponernos de acuerdo con Él, estar a cuentas con Él. Y de esa manera, toda oración que nosotros hagamos de intercesión va a tener muchísimo más efecto. Hoy quiero invitarles a que meditemos en dos salmos, el Salmo 137 y el Salmo 126, para que sea también esa la manera como oremos el día de hoy. Hay algo muy peligroso en el camino de la fe y es, no sé si es una dificultad por nuestra cultura, o si sea un engaño del maligno en que nosotros tendemos a aflojar, tendemos a bajar las manos, a conformarnos, algo así como a empezar a darlo por hecho, a tener una mentalidad un poco triunfalista. Y cuando vemos que la situación va mejorando un poco o simplemente ya no es tan crítica, o no es tan complicada, pues solemos bajar la guardia y dejar de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y el Señor advierte mucho sobre el cómo dar por sentado que por un poco de oración o por un cambio, pequeña actitud, pues las cosas ya van a ser completamente diferentes. Y no hay tal. De hecho, el Señor advierte que cuando el hombre fuerte sale de la casa, él va a ir a buscar otros 7 más fuertes, se va a armar y va a volver a pretender habitar esta casa. Así que en este camino no hay manera, o bueno, si hay una forma en que seguramente estaremos librados de cualquier tipo de aflicción, dificultad, oposición, tentación, y va a ser cuando todos estemos en la gloria del Señor. Pero mientras estemos en este mundo, pues nosotros vamos a estar expuestos a todas estas situaciones. Quiere decirte que no pueden existir vacaciones espirituales, no pueden existir fines de semana en que yo no voy al Señor. Esta es como una maratón de largo y profundo aliento. El Salmo 137 es un salmo muy conocido y es un salmo que, por lo que dice, todo indica que ha sido escrito en Babilonia. En Babilonia el pueblo de Israel o el pueblo judío estaba cautivo, habían sido llevados desde Judá hasta Babilonia. Para ellos era muy importante su ciudad porque todo giraba en torno al templo, aunque no hubiera completa devoción, pues ellos sabían de todas maneras que ese era como el símbolo de unidad de su nación. Estando en Babilonia,
Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Sí? Esta es como una forma como reaccionaban por lo menos los que intervienen en este Salmo 137 con melancolía, con tristeza de lo que fue y ya no es. Eso a veces pasa mucho con personas que han vivido en otras épocas y de pronto miran con cierta melancolía una época donde había más tranquilidad, más seguridad, donde seguramente había más afecto fraternal, donde seguramente las familias compartían más, era más esencial y más sencilla la vida. De alguna manera estos hombres o mujeres que hacen parte de este salmo dicen, llorábamos acordándonos de Sión. Babilonia es el lugar del cautiverio, Sión era la ciudad, su ciudad natal, era el lugar que simbolizaba la bendición. Dice el versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Si alguien canta y cuelga las armas, las arpas, es como el que lucha o el boxeador que cuelga los guantes. Es como el jugador de fútbol que cuelga sus guayos. ¿Sí? En el argot popular nuestro decimos tirar o colgar la toalla. Cuando ellos de alguna manera cuelgan sus arpas, hay como una renuncia a lo que son. Están renunciando a lo que son, sea cual sea la situación en la que estén. Dice el versículo 3, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahí hay como un poco de burla, ¿no? Es como pedirle a alguien que está triste, que está en duelo, que cante y baile. Había cierta burla. Y ellos dicen en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Dice el 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como asunto preferente de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esto es lo que se conoce como un salmo imprecatorio. Un salmo imprecatorio hace referencia a un deseo del escritor de los salmos muy humano de que aquel que me está infringiendo mal sea castigado. ¿Sí? Entonces a eso se refieren los salmos imprecatorios. Como yo recibo el mal de alguien, un salmo imprecatorio es el deseo, el anhelo, incluso la petición a Dios de que esas personas que me hacen daño sean castigadas. Son escritos desde el alma también, son escritos desde la desesperación, desde la angustia. Pero lo que quiero que observemos acá es una reacción de unas personas que están en una situación de cautiverio. ¿Cuál es la reacción? Melancolía. ¿Cuál es la reacción? Tristeza. ¿Cuál es la reacción? Renuncia, como que no vale la pena, ¿para qué luchar si esta situación cada día es peor? Esto es como ir en contra de la corriente, eso es como pretender levantar el vuelo con los vientos contrarios. Aquí no hay esperanza, aquí no hay solución, y pues a qué llega uno a un profundo resentimiento, deseándole incluso al prójimo, así sea contradictor mío, la destrucción, la muerte, lleva a la depresión, a renunciar, a bajar las manos y simplemente dejarse llevar. Vive del pasado, con melancolía, con nostalgia, mira hacia atrás, no tiene la capacidad de mirar hacia adelante con la esperanza en el Señor, sino que mira hacia atrás pensando y diciendo y repitiéndose que todo tiempo pasado fue mejor.
pensando que las cosas antes eran más buenas, que se era más feliz antes. Y lastimosamente esto no va a llevar a ninguna parte, ¿sí? Ni la melancolía, ni la nostalgia, ni la depresión. La doctora Estapé define depresión como aquel que se queda anclado en el pasado y que no puede mirar con esperanza el futuro. Y ahí ella explica cómo una persona puede vivir entre la depresión y la ansiedad, anclado al pasado, pero mirando con ansiedad el futuro. Y no entiende que es el presente el que hay que labrar. Esta es una postura en una situación de cautividad. Pero vamos a leer el Salmo 126, donde vemos otra postura en la misma circunstancia, ¿sí? Y, y en el Salmo 126 dice el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, estamos hablando de la misma situación. En el 137 están en Babilonia, se acuerdan de Sión, lloran, cuelgan el arpa, están resentidos, piden venganza y que ojalá aquellos que nos han hecho tanto mal, pues que el Señor incluso estrelle sus hijos contra la peña. O sea, es un salmo donde estando en cautiverio están llenos de dolor, de depresión, de resentimiento, de amargura. Aquí hay un sentimiento de amargura, ¿sí? Y se quedan en lo que fue, pero ya perdieron la esperanza de lo que pueda llegar a ser. Por el contrario, el Salmo 126 dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. De entrada este salmo, partiendo de la misma situación, partiendo de la misma circunstancia, de que estamos rodeados de enemigos, de que estamos en medio de una sociedad no solo corrupta, sino que además es violenta, sino que además está confundida, una sociedad que está enferma, una sociedad que está llena de egoísmo, una sociedad que de alguna manera le ha vuelto la espalda al Señor, que cada uno está haciendo lo que le parece, que cada uno corre por su propio camino. Y en medio de esta sociedad y en medio de una situación de cautividad, pues hay dos reacciones. El que se deprime, el que cuelga, digámoslo como en otra expresión muy nuestra, como el que cuelga la toalla, y el que empieza a maldecir, a resentirse. Y por otro lado, los que dicen, seremos como los que sueñan. Pero ¿cuándo? Cuando el Señor intervenga. Si ustedes miran el Salmo 137, ellos simplemente no tienen esperanza. ¿Se acuerdan de Sión? Lloramos, lamentamos, no vemos posibilidades, odiamos al que de pronto nos causó este mal, pero en el Salmo 126 hay otra postura completamente diferente. Dice, si el Señor, y este es como el punto clave, la intervención divina, cuando el Señor, cuando nuestro Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y ojo que están en el mismo cautiverio. Y seguramente que en un cautiverio no habría esperanza. ¿Qué vamos a soñar? Pues que sobrevivamos. Cuando las personas están en cautiverio, ¿cuál será la esperanza? Que no mueran, que sobrevivan. Pero aquí ya empieza incluso a decir, seremos como los que sueñan. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué dirían las naciones cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautividad? Dirían, qué castigo tan grande que Dios les está dando, qué situación tan dolorosa la que están viviendo, qué caos el que hay en esta ciudad. Pero aquí plantea que cuando venga la intervención divina, cuando el Señor ponga su mano, cuando el Señor los libere, volverán a soñar y volverá a ver risa en su boca y volverá a haber alabanza en su lengua. Y además las naciones reconocerán que Dios ha hecho grandes cosas. Versículo 3.
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Dice el 4, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Y aquí hay algo muy importante. Si ustedes miran los primeros 3 versículos, está hablando desde la misma situación del Salmo 137, solo que lo están afrontando de manera diferente. Estamos en un presente donde hay cautividad, en un presente donde hay adversidad, en un presente donde la corrupción, la violencia, la indiferencia, la arrogancia, la soberbia están a flor de piel en medio de todas las personas que hacen parte de la sociedad. Estamos en una situación donde hay confusión. Un día se dice esto, otro día se dice esto, donde hay manipulación de la información de uno u otro lado. Es como un juego de tronos, de verdad, es un juego de poderes, es un juego de quién tiene mayor capacidad de dominar al otro o de resistir al otro. Estamos en un medio conflictivo, así como los del Salmo 126 y 137. Ambos están en una condición adversa. Pero ¿qué postura está asumiendo cada uno? Los unos llenos de tristeza, de depresión, mirando hacia el pasado sin posibilidad de mirar hacia adelante con esperanza. Y ojo, los del Salmo 137 no mencionan como tal la intervención del Señor, ¿sí? Simplemente piden venganza, ¿sí? O sea, emplean y gastan su oración pidiéndole al Señor que se vengue de los enemigos, pero no gastan su oración pidiéndole al Señor que intervenga en sus propios corazones. Que eso es un poco de falsedad en la oración. Cuando yo oro, por decir algo, yo oro para que el Señor reprenda al maligno, pero no le oro al Señor para que a mí me corrija, para que a mí me santifique, para que me convierta mi corazón, pues es una oración un poco falsa. Y ellos están gastando la oración pidiéndole a Dios que, pues, que se vengue de su causa, ¿sí? Entonces es una oración que está llena de resentimiento, incluso de odio. Pero los del Salmo 126, en el mismo presente, en la misma cautividad, en la misma adversidad que están los del Salmo 137, en vez de mirar hacia atrás, están mirando hacia adelante. Y empieza diciendo algo muy importante: cuando el Señor hiciere volver, todo es hacia adelante, pero todo basado en el fundamento de la fe y de la esperanza, de la posibilidad de la obra sobrenatural del Señor y de la intervención del Señor en esa situación. Entonces, por eso todo se plantea hacia adelante. El Salmo 137 se plantea hacia atrás, pero el 126 va hacia adelante. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Las naciones dirán: grandes cosas han hecho con estos. Y dice el Señor: estaremos alegres. Volverá la alegría y el gozo. Pero ¿qué empiezan a hacer los del Salmo 126? Ambos oran, digámoslo de alguna manera, que ambos oran, ambos invocan al Señor. Pero unos invocan al Señor desde su amargura, eh, pidiéndole que intervenga en algo que pasó, pero los otros oran al Señor desde la esperanza, pidiéndole que intervenga para algo que vendrá. ¿Sí? En la diferencia de la postura en la oración. Los unos dicen: Señor, esto nos hicieron, devuélveles tú lo que nos hicieron. Los del Salmo 126 están diciendo: Señor, te pedimos que intervengas ahora, pero para lo que vendrá, no que intervengas ahora sobre lo que fue. ¿Sí? Es increíble. Desde la misma situación, pero con expectativas y con posturas diferentes. Entonces dice el versículo 4: haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Y hay una particularidad, y es que en el Negev es una parte desértica en el sur de Israel, y cuando hablamos de los arroyos del Negev,
no es lo que nosotros nos imaginamos como unos arroyitos. Es desierto, pero cuando llueve en el Negev se arman eh, unas fuentes de agua fuertísimas, arrasadoras. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, en el sur de Israel, se acordarán, o cerca del Mar Muerto, que hay como unos cañones en medio de las montañas desérticas. Esos cañones se llenan de agua torrencial que va a regar toda la tierra, que va a alimentar el Mar Muerto, que va a traer mucha bendición. A veces esos arroyos llegan cada año en épocas de invierno, pero a veces esos arroyos pueden demorarse años porque pueden haber inviernos en que en Tierra Santa no llueve. Y cuando dicen, haz, así como los arroyos del Negev, haz volver nuestra cautividad, no solo es por la intensidad y la fuerza con que vienen esos arroyos, sino en la intención de cuánto se anhela, cuánto anhelamos que vengan esos arroyos a nuestra vida. Y tiene mucho significado además porque son unos arroyos de agua en medio del desierto, ¿sí? Porque vienen es en medio de la sequedad. Como dice el Antiguo Testamento en Isaías, que el Señor abre camino en el sequedal, abre ríos en la soledad. Y ese es ese anhelo, Señor. Hoy estamos en un lugar árido, desértico, pero si tú intervienes, volveremos a alabarte con alegría, con libertad, volveremos a congregarnos, a cantar juntos, a invocar tu nombre, Señor. Volveremos a tener ese gozo maravilloso de ver tu gloria, de estar y estimularnos a la fe los unos con los otros. Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y aquí que nos está planteando este grupo del Salmo 126. Listo. Hay que orar y este es nuestro anhelo, Señor. Y vamos y te pedimos hoy que vuelvas nuestra cautividad. Te pedimos hoy que nos liberes. Pero también asumimos, Señor, en esta oración que para labrar un mejor futuro con esperanza es necesario que nosotros hoy sembremos. Es necesario que incluso esa siembra implique esfuerzo, sudor y lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, los que se esforzaron. Así que ellos de alguna manera están diciendo, bueno, Señor, tal vez de aquí para atrás no sembré como debí haber sembrado, pero hoy que te pido y anhelo la cautividad, sé que desde ahora tengo que empezar a sembrar. Ayunar es un ejercicio extraordinario para que nuestro cuerpo y nuestra alma se disciplinen a pagar el precio de tomar la cruz del Señor. El ayuno, esa debilidad y esa sensación de limitación que genera el ayunar, ayuda a nuestra alma, nuestro cuerpo, para que entendamos que este camino sí demanda un esfuerzo, que no podemos ser autoindulgentes y que es necesario, si queremos un futuro con esperanza, necesitamos sembrar. Y si tenemos que regar esos surcos con el sudor, incluso con nuestras lágrimas, vale la pena. El himno nacional de Colombia dice, en surcos de dolores el bien germina ya. Quiere decir que esa tierra fue labrada, fue surcada, fue preparada con el esfuerzo, con el sudor, con las lágrimas. Y en el caso de nuestro himno nacional, hace referencia que fue preparada incluso con la sangre de aquellos que lucharon por la libertad. Eso mismo está diciendo el Salmo 126. Señor, estamos dispuestos a pagar el precio, a ir la milla extra. Y si tenemos que ir un poco más lejos, vamos a ir más lejos. Y si 3 días de ayuno no es suficiente para ver tu respuesta, entonces voy a ayunar más días. Y si hacer una oración de 10, 20 minutos, 30 minutos, no hallo la respuesta, pues voy a intensificar mi oración. Si buscarte
cada día no me es suficiente, entonces voy a buscarte en otro momento del día. Es estar dispuesto a sembrar, y sembrar siempre implicará, eh, como dije, esfuerzo, sudor, lágrimas si es necesario. Pero ¿cuál es la esperanza del que siembra con esfuerzo y valentía? Es que cuando vuelva, segará con regocijo. Y que mientras tal vez está llevando la semilla, llorando y andando, pero cuando recoja la cosecha, volverá con gran regocijo. Pidámosle al Señor hoy que nos deje asumir la postura de los del Salmo 126, que no miremos para atrás, que no añoremos lo que pasó, porque lo que pasó no volverá. Es así de sencillo. El tiempo no se recupera. Tiempo perdido quedó en el pasado. El tiempo se aprovecha de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a invertir el tiempo que tenemos por delante? ¿Cómo vamos a enfocar nuestra oración? ¿Vamos a pedir venganza? ¿Vamos a pedir al Señor que intervenga castigando el mal que nos han hecho? ¿O vamos a pedirle al Señor que nos libere, que nos deje salir de ese cautiverio, que nos dé las fuerzas, las herramientas para seguir sembrando, si es necesario con sudor, si es necesario con lágrimas, pero en esa esperanza de cosechar para que nuestra boca se llene de risa, para que nuestra lengua se llene de alabanza, para que muchas naciones reconozcan que el nombre de Dios es invocado en medio de nosotros, y no solo invocado para nuestra conveniencia, sino que es invocado para que toda la plenitud de su gloria se manifieste. Entreguémosle este día al Señor, y en este tercer día de ayuno que pues les invitamos a que nos acompañaran, vamos a pedirle eso al Señor, que vuelva nuestros corazones y nuestra alma de la cautividad. No solo estamos cautivos en la ciudad de Cali, casi literalmente hemos estado cautivos en estas últimas 2 semanas, en que de verdad la ciudad ha estado sitiada. Pero no es solo ese cautiverio, porque pueden levantar todos los bloqueos que hay hoy en la ciudad. Algunos municipios del valle y otras ciudades también en esta situación están. Y en muchos lugares del mundo seguramente. Pero ¿de qué sirve que se levanten esos bloqueos físicos en vías, en carreteras, si sigue habiendo esos bloqueos en el alma y en el corazón de las personas? Vamos a orar de todo corazón. Vamos a pedirle al Señor que vuelva nuestra cautividad, que rompa cadenas de esclavitud, que pudra el yugo de la cerviz de su pueblo, que quite la carga de nuestros hombros, y con sus ojos cerrados levante su voz y dígale, invoque al Señor, dígale, haz volver nuestra cautividad. Tal vez usted está cautivo del miedo, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad. Tal vez usted está cautivo por el odio, resentimiento, lleno de amargura. Tal vez está cautivo por su mente rígida, que no admite ningún tipo de modificación, que se le dificulta renovarse en el Señor. Cualquiera que sea su cautividad, un miedo excesivo a que lo peor va a pasar con usted o su familia, una ansiedad por el futuro, una tristeza por lo que fue. Pero dígale al Señor de todo corazón, haz volver mi alma, mi corazón de la cautividad. Así como te he pedido que quites estos bloqueos físicos, Señor, también libera mi alma, mi espíritu, y libera el alma y el espíritu de la iglesia, y libera el alma y el espíritu de la humanidad. Permítenos, Señor, poner la mirada en ti, en el autor y consumador de la fe, poner la mirada en el galardón y declarar con nuestros labios que cuando tú intervengas en nuestras vidas, cuando nos hagas volver de la cautividad, seremos de nuevo como los que sueñan, y que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y aún
otros, Señor, harán y reconocerán la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Y hoy en este tercer día de ayuno, si usted está ayunando, dígale al Señor, hoy haz volver la cautividad. Y no me dejes bajar la guardia si, si de pronto estos bloqueos físicos se quitan. Porque si el corazón del hombre sigue bloqueado, esto volverá a pasar, seguramente. Yo te pido, Señor, que tomes el corazón, la vida de cada uno de estos hijos, que hoy con humildad y con esfuerzo se levantan, madrugan a buscar. Ayúdalos, libéralos, rompe, Señor, todo tipo de yugo, esclavitud. Permíteles volver a soñar, a reír, a alabarte con la libertad que tú les has dado. Yo te pido y yo les pido en el nombre de Jesús que me ayuden a orar y pidámosle a Dios que vuelva la cautividad en la que está la iglesia de hoy. Que la iglesia de Cristo se levante, que nos podamos volver a congregar con libertad, el deber ser de ser una iglesia, de ser el cuerpo de Cristo. Pidámosle a Dios que rompa cadenas, que derribe muros, obstáculos, que no permita que nada ni nadie se interponga en sus planes. Oh Dios Todopoderoso, desarma los corazones y llénalos de tu paz y de tu amor. Yo te entrego este día, te doy gracias por atendernos y escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.